empezar a grabar la clase. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos la clase de pavimentos rígidos. Que lo que vamos a ver es, eso es lo que buscamos con esta introducción, es conceptos y métodos para el diseño estructural de pavimentos de hormigón. Introducción teórica. Bueno, esta parte un poco de la historia que vemos aquí es un poco para que veamos de dónde nace todo esto, que se aplica a los dos métodos principales, al método ASTO de diseño y al método PSA, que es el método PSA de la que es el método de la Portland Cement Association, que es el que vamos a ver nosotros en clase. Por cuestiones de tiempo, el método, un comentario que les hago, por cuestiones de tiempo, el método del método ASTO no lo vamos a ver, no lo vamos a desarrollar en pavimentos rígidos. Podemos darle algún ejemplo para que ustedes tengan, ya que ese método se lo va a desarrollar para pavimentos flexibles. Y para pavimentos rígidos, conceptualmente es muy parecido a la fórmula con sus variaciones para pavimentos rígidos, pero por cuestiones de tiempo que no nos queda, básicamente no hacemos un ejercicio del método ASHE. Pero está la posibilidad de acercarle un ejercicio resuelto donde ustedes, viendo primero la parte donde se desarrolla dentro de la materia para pavimentos flexibles, perfectamente van a entender el que se desarrolla para pavimentos rígidos. Bueno, esto nace un poco con los estudios, este método, que es empírico-mecanicista, a partir de los estudios de Westergaard, ¿no? Allá por 1925 ya, del siglo pasado, en cuanto al estudio de tensiones que se generan en medios semi-infinitos, digamos. Luego, aparte de esos estudios teóricos, también está la parte de campo, en este caso, todo esto todos son estudios americanos, del Bureau of Public Road en Arlington, que es uno de los primeros campos de ensayo experimental, año 1930, que ya en donde se empieza a ver la exactitud, digamos, la aproximación que tienen los estudios de Westergaard. Y que es el fundamento de los métodos posteriormente que aparecen, empiezan a aparecer posteriormente a esto, en cuanto a diseño estructural de pavimentos de hormigón. Y también, por otro lado, los caminos experimentales que comienzan con el de Bates, 1920, el de Maryland, 1950, y finalmente algo que seguramente les va a nombrar el ingeniero Aino, el ingeniero Altamirano, cuando vean la parte de diseño por método ASTO, el ASHO Road Test que se llevó a cabo en el estado de Illinois entre 1958 y 1960, que constituye la mayor investigación en volumen y costo en la historia vial, a partir del cual se desarrolla justamente el método ASHTO. Y muchas conclusiones que se aplican a los otros métodos. Hoy en día hay muchas, digamos, críticas, ya hoy, 60 años después, u observaciones que se hacen sobre estos caminos experimentales, pero en su momento sirvieron perfectamente para el desarrollo de estos métodos que estamos comentando. Y por último, y subrayo esto, las experiencias realizadas en el comportamiento observado en numerosos tramos de caminos sometidos a tránsito normal. O sea, todos estos estudios que son teóricos, de campo
de campo experimental, y los caminos de tránsito para estudio, como la Azure Route Test o el de Bates, por ejemplo, o el de Maryland, se complementan con la observación de los caminos sometidos al tránsito normal. O sea, todo esto además, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, es la observación de los caminos sometidos a tránsito normal. Eso es muy importante. Ténganlo en cuenta porque es parte de lo que hace su profesión de ingeniero. Uno después observa cómo se comportó lo construido ya sometido a tránsito normal. Cómo fue gran parte de este tema de ingeniería vial es la verificación de lo construido. Y bueno, ya ingresando en el método que vamos a estudiar, tenemos el método de la PCA, de la Portland Cement Association, que es del año 1984. Es un procedimiento empírico-mecanicista, o sea, tiene alguna base empírica, y después apoyado en lo que veníamos diciendo inicialmente en los estudios de Westergaard, y desarrollos hechos por otros investigadores de la PCA, calibrado en ensayos de campo y en rutas en servicio. El método fue lanzado originalmente en el año 1966, o sea, el método original es del año 66, y fue revisado y modificado en el año 1984, que es el que vamos a ver nosotros. Se basa en análisis de tensiones y deflexiones generadas en las juntas, esquinas y bordes del pavimento. Les repito, se basa en el análisis de las tensiones y deflexiones que se generan en una losa, en las juntas de esa losa, tanto en las esquinas y los bordes del pavimento. Ya vamos a ir, a medida que nos vamos metiendo en el análisis, a qué refiere esta cuestión. Y considera a las losas con dimensiones finitas y ubicación variable de las cargas. O sea, considera losas de determinadas dimensiones, en definitiva, de determinadas dimensiones, 12 por 16 pies aproximadamente, en pies porque, bueno, viene esto insisto, son basados en estudios americanos, y la ubicación de las cargas va variando su ubicación sobre la losa. Y vemos aquí los componentes del sistema sobre el cual vamos a trabajar. Tenemos la calzada de hormigón, que es sobre la que vamos a estudiar, la que vamos a diseñar, la cual vamos a diseñar ese espesor que se ve acá en la parte superior derecha, una calzada de hormigón con un espesor. Esa calzada de hormigón, en este caso, consta de 2 trochas y presenta una junta longitudinal en la mitad del ancho total de esa calzada, y juntas transversales distribuidas a intervalos regulares. Nosotros vamos a tener una clase de diseño de juntas en donde vamos a analizar cómo se distribuyen las juntas y cómo se calcula esa distribución, cómo se verifica puntualmente más adelante, insisto, al ver la clase de juntas. Fíjense que hay algunas barras de acero que están indicadas ahí, que son las barras de unión que van en la junta transversal. La junta transversal, perdón, la junta longitudinal lleva barras de unión, y las juntas transversales llevan
pasadores, barras pasadores. Más adelante vamos a ir viendo en detalle de qué se trata esta armadura, que estas barras, esta armadura de acero que llevan las losas. Y bueno, toda esta calzada de hormigón está apoyada sobre una base o subbase, la cual a su vez se apoya sobre la subrasante. Y aquí les quiero hacer un paréntesis, un comentario sobre la cuestión de denominar base o subbase, que hoy por hoy para mí es una cuestión semántica. Ustedes van a ver en los libros, generalmente en la bibliografía existente, lo que se encuentra debajo de un pavimento rígido denominado como subbase. ¿Por qué? Porque se supone que la losa de hormigón, se comporta como, al no tener una capa de rodamiento, la losa de hormigón se comporta como base y capa de rodamiento, que son las capas que se diferencian perfectamente en los pavimentos flexibles. De ahí la denominación un poco histórica de subbase a lo que se encuentra debajo de la calzada de hormigón. Hoy en día, desde mi punto de vista, a los efectos, insisto, es una cuestión un poco semántica, conviene denominar base a lo que se encuentra debajo de la calzada de hormigón. Y empezamos a ver el tema del análisis de las tensiones. ¿Hasta ahora alguna consulta? Pregunto. ¿O continuamos? ¿Ninguna pregunta, chicos? Estamos bien, pero sí. Perfecto. Bueno, ahora empezamos el análisis de las tensiones en los pavimentos rígidos. Fíjense, esto es un poco el análisis que se hace en el método PCA es sobre una losa determinada. Fuera de este análisis de tensiones, para que ustedes vean qué pasa con las tensiones y las deformaciones en una losa, el método PCA se enfoca en una losa como la que están viendo ahí en la pantalla, y la distinta ubicación de las cargas sobre la misma. Bueno, esta losa se trata de una losa de hormigón de 25 centímetros de espesor, de 4,50 de largo y de 3,65 metros de ancho. No hay carga medioambiental referida solamente al tema de temperatura. O sea, hay un delta T igual a 0, o sea, no hay variación de temperatura. No hay análisis de variación de temperatura. La losa está apoyada sobre una base, con un módulo en lo que es pavimentos rígidos. Esto vamos a ir, todas estas cuestiones se van a ir profundizando. En pavimentos rígidos, la losa se apoya sobre bases cuya resistencia la definimos con el módulo K de reacción, que es el que ustedes ya habrán visto, supongo, en mecánica de suelos, en una de las materias antecedentes de estudio de lo que hace estudio de suelos, que es el módulo de balasto. Ustedes han visto módulo de balasto, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, esto es lo mismo conceptualmente. Después vamos a ir, inclusive en la clase que viene, profundizando. Pero por ahora, tomémoslo como lo que realmente es lo que es similar al módulo de balasto. Es la manera de medir la resistencia de la base, digamos. En este caso está apoyada sobre una base con un módulo K de reacción de 150 megapascales por metro, ¿no? Y el eje simple que carga la losa es de 100 kilonewton. Fíjense que esto lo que vemos sobre la losa son las improntas, o sea, es la superficie de contacto de los neumáticos de un eje dual
de un vehículo pesado. No sé si pueden visualizarlo a la cuestión. O sea, un vehículo, un camión, las ruedas traseras de un camión que son duales, de eje simple, son el camión más común que tenemos, que es justamente el camión citadino, el que se lo ve por la ciudad, con ruedas traseras duales, que generalmente ese eje simple anda en el orden, la carga máxima legal de ese eje simple son 10.600 kilos. En este caso está limitado a 100 kN, que es una carga similar, digamos. Lo visualizan ese eje esquematizado en cuanto a la impronta de los neumáticos, o sea, la superficie de contacto de los neumáticos sobre la losa son las que están esquematizadas ahí. Y fíjense que ese eje varía su posición de la siguiente manera. En el esquemita 1 tenemos en el centro de la losa. En el 2, esa carga, ¿no es cierto?, ese eje, está desplazado sobre el borde de la losa. En el 3 está en el centro, en la parte central de la losa, pero desplazada sobre una junta transversal. Y en el 4, sobre el borde y sobre una junta transversal, o sea, en la esquina de la losa. Visualizan bien las posiciones indicadas, ¿no es cierto? Se visualiza bien eso, o sea, se comprende, digamos. Pregunto, Sí. bien. Bueno, a partir de ahí lo que se analiza son las tensiones que se generan según la posición de la carga. Fíjense que en el centro de la losa la tensión que se genera es de 1,01 megapascales. Las tensiones que se generan en la losa por esa posición de la carga. O sea, yo cargo a mi losa que está apoyada sobre una base con un módulo de reacción K de 150 megapascales por metro, cargo con la carga ubicada en el centro de la misma, y se genera una tensión de trabajo en la losa por esa carga, o sea, la tensión que se genera en el hormigón, para que se entienda, de 1,01 megapascales. Fíjense que en la posición 2, sobre el borde, esa tensión pasa a 1,63, sobre una junta transversal a 1,16 y ubicada en la esquina 1,10. O sea, un 63% más es la máxima tensión aproximadamente, siendo que es casi 1 la tensión ubicada en el centro. O sea, la posición más desfavorable de la carga es sobre el borde de la losa. Eso es lo que me está diciendo este análisis. La posición más desfavorable, es, eh, es sobre el... Perdón un segundo. Como se visualiza en cuanto a las tensiones que me genera, la posición más desfavorable de la carga es sobre el borde. Es la que me genera mayor tensión. Esto ya se vio en cuanto también al análisis, todo este análisis que hoy se puede hacer por computadora en el método del año 66, el método PSA, se observó la posición de las cargas sobre cómo ocupan, ya vamos a ver también en la clase que viene, la ocupación de las cargas sobre la calzada. Se ve cuál es la posición más desfavorable en cuanto a tensiones, y de ahí se nació el método original, que fue hecho sin computadora, sino a través del análisis de ábacos de influencia, que era la forma de calcular tensiones cuando no se contaba con computadoras, digamos. Pero en definitiva lo que se ve es que la tensión más desfavorable me genera la carga ubicada sobre el borde del cuadro. Fíjense ahora qué pasa si yo en la misma losa, espesor 25 centímetros, largo 4,50, ancho 3,65,
Esto es lo que yo les comentaba, una losa de 12 pies de ancho y 16 de largo, sin variación térmica, o sea, sin carga climática, delta T igual a 0, y siempre se deje simple, con ruedas duales de 100 kilómetros. Pero ¿qué es lo que hago ahora? Varío la resistencia de la base. O sea, coloco tres bases de distinta resistencia. Una con un K de 50 megapascales por metro, otra de 100 megapascales por metro y otra con 150 megapascales por metro. Y vemos qué pasa con la tensión de trabajo en la losa. Fíjense que cuando tengo un K de 50 megapascales por metro, la tensión es de 2, ¿eh? De 2 megapascales. Cuando tengo un K de 100 más resistente, yo aumento el K, es un mejor material, de un mejor módulo, de un mejor comportamiento ante las solicitaciones, digamos. Ese es el concepto. Material más resistente. Más K, más resistencia. Fíjense que si el material es más resistente, quiere decir que es más rígido, la tensión, la tensión pasa a ser 1,76. Y en la base más resistente baja a 1,62. Quiere decir, como una primera conclusión que después vamos a analizar a esta conclusión, que si yo coloco un mejor material abajo, bases más resistentes, tengo menores tensiones de trabajo en mi losa de hormigón, ¿no? Tengo menores tensiones de trabajo. Es una primera conclusión que después vamos a analizar, porque es importante la conclusión que se puede sacar de acá, pero por ahora la dejamos como una observación simplemente, y no sacamos una conclusión definitiva sobre esto, ¿no? Y fíjense acá ese análisis que acabamos de hacer. Influencia de la rigidez del apoyo en las tensiones generadas. Fíjense que arriba a la izquierda, debido a la rigidez de la fundación, o sea, una fundación de rigidez infinita, muy alto módulo tendiendo a infinito, debido a la rigidez de la fundación, la carga no genera deflexiones ni tensiones en la losa. O sea, como está apoyado sobre algo extremadamente rígido, no se generan tensiones en la losa. ¿Qué pasa si sobre lo que está apoyada la losa, sobre lo que está apoyada, sobre la base que está apoyada, es, bueno, digamos que tendiendo a cero? Debido a la falta de soporte, o sea, a la muy bajo soporte que presenta la base, fíjense que acá aparece subbase, que eso es lo que les decía, una cuestión semántica que se van a encontrar constantemente en la bibliografía. Debido a la falta de soporte, la losa deflecta, o sea, se flexiona significativamente y se generan elevadas tensiones de flexión, porque el soporte de la base es muy bajo o nulo. Y consecuentemente se generan tensiones mucho más altas en la losa. Y del lado de la derecha tenemos en el caso de cargas medioambientales. O sea, tenemos variaciones de temperatura, que es lo que ocurre en la realidad en la losa. Tenemos, fíjense que durante una carga medioambiental, la fundación no acompaña la deformación de la losa y se generan pérdidas de apoyo. Esto es lo que realmente ocurre. Si la base es muy rígida, cuando la losa se deforma por acción de una carga medioambiental, es decir, por un delta T de temperatura, que es lo que ocurre en nuestra zona en verano. A partir de ahora ya empieza a ocurrir con estos calores así bien marcados. Hay variaciones de temperatura en
en nuestra zona, en nuestras ciudades, acá Corrientes, Chaco, todo el nordeste argentino, del orden tranquilamente en un día como hoy o de mucho calor, un delta T de 20 grados de temperatura entre lo que fue a la mañana y lo que fue ahora. Fíjense, esta mañana estábamos en 16 grados y hoy se habrá llegado a los 36 grados aproximadamente. Tranquilamente estamos en un delta T de 20 grados. Eso genera que la losa se deforme por variaciones de temperatura. Como la base sobre la que apoya es muy rígida, no acompaña esa deformación y la losa queda en el aire en determinadas situaciones, que ya vamos a ver. O sea, me refiero de día o de noche, porque una cosa es de día y otra cosa es de noche en cuanto a la carga medioambiental. Pero si esa subbase es muy poco rígida, durante la carga medioambiental que se genere, la fundación acompaña la deformación de la losa manteniendo esta su soporte y no generándose esas tensiones que van a generar el hecho de que la losa se quede sin soporte. Y aquí hablamos un poquito de los alabeos que se generan, que es como se denominan, los alabeos por gradientes de temperatura. Aquí les aclaro que los alabeos que se generan en las losas son por gradientes de temperatura y también por gradientes de humedad. Aquí hablamos de los gradientes de temperatura. Tenemos fíjense, las condiciones diurnas, en donde se calienta toda la superficie de la losa, es decir, adopta un delta T mayor que la base, que se mantiene a una temperatura inferior. Eso genera un alargamiento en la superficie justamente por el calentamiento respecto de lo que está apoyado contra la base. Y también aparece la denominación de subbase. Aclaremos que conceptualmente, como acá hay un comentario que les quiero hacer, la losa puede estar apoyada sobre una subbase que construimos, subbase o base, como venimos hablando, o directamente sobre la subyacente si esta cumple determinadas características que vamos a ir viendo. Entonces, fíjense que en las condiciones diurnas, la tensión se genera, la losa queda, por cómo se deforma, en el centro de la losa, en la parte inferior, es la tensión de tracción mayor a la que se somete por ese gradiente de temperatura. La losa está sometida a una combinación de las cargas del tránsito, ¿cierto?, y a gradientes de temperatura. Fíjense que en condiciones diurnas tenemos que la losa va a trabajar de esa manera por el gradiente de temperatura, pero a su vez va a estar solicitada además por las cargas del tránsito. O sea, va a haber una combinación de tensiones, en más o en menos se van a sumar o restar según sea el caso. Y fíjense que para las condiciones nocturnas, la losa queda en voladizo en sus extremos, debido justamente a que hay una menor temperatura en la superficie y es donde se genera la tensión de tracción mayor, digamos, quedando justamente en voladizo. Esto está exagerado, lo que ustedes están viendo ahí esquemáticamente. Esas deformaciones son muy pequeñas, pero es lo que tiende a ocurrir para que ustedes lo interpreten de manera visual, digamos. No es que la losa se despega, sino que tiende a ese movimiento, pero con deformaciones muy pequeñas, del orden de milimétricas, digamos. Profe, quedan 2 Sí, minutos y se quedan 2 termina minutos. Bueno, ¿saben qué? Vamos a cortar, digamos, pero antes vamos a esperar que se corte. Me gustaría reiterarle a todos los alumnos, por favor, que según pedido del ingeniero Viain, que por favor envíen a cada uno de sus tutores si van a asistir a la facultad a rendir de manera presencial el parcial de mañana. Eso ahora lo vamos a reiterar en el grupo, a los efectos de
la impresión de los parciales que sean necesarios, digamos, ¿no? Comienzo con este, total, cualquier cosa cuando se corta, nos volvemos a conectar, nos queda 1.17. Y fíjense que aquí, ¿qué tenemos? Lo que veíamos recién en la filmina anterior. Tensiones debidos a gradientes de temperatura. Una losa de las mismas dimensiones que venimos analizando, 25 centímetros de espesor, largo 450, ancho 365, delta T 10 grados, y ahí nos da el módulo del hormigón, 35 gigapascales, y el coeficiente de expansión térmica que tenemos. Lo que hacemos es, vamos a detener, queda menos de un minuto. Si les parece, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Sí, dale. Dale, El Inge. dale.